Capítulo 90. Capítulo 89. Poco después de que Xiao Xuan regresara a casa, Lang Ga pasó a informarle que necesitaba participar en el patrullaje. Cada grupo de caza supervisaba una pequeña región y se dividían en 3 turnos para guardar la tribu. Participar en el patrullaje no significaba que enfrentaría algo peligroso, ya que era solo una medida preventiva. Después de todo, había demasiados factores desconocidos en el río, y era mejor prevenir que lamentar. Ma y los otros comenzarán el patrullaje esta noche. Tú y yo tomaremos su lugar mañana por la mañana, dijo Lang Ga. Vale, ¿entendido? ¿Necesito llevar algo? Preguntó Xiao Xuan. No hace falta llevar muchas cosas. Unas cuantas herramientas de piedra útiles bastarán. Cada misión de patrullaje solo dura medio día. Lang Ga señaló hacia el pie de la montaña. Allí, cerca del río, es por la zona donde solías ir a pescar. Probablemente no lo sabes, porque el año pasado estabas en la cueva de los huérfanos. Pero, cuando llega la temporada de lluvias, el río sube mucho y puede llegar hasta allí. Lang Ga se lo indicó a Xiao Xuan, donde señaló había una línea de piedras, por debajo de la cual no había ninguna cabaña ni casa. Así que incluso los residentes en el pie de la montaña solo vivían cerca de allí, pero no construían nada directamente en el pie, porque el agua subía tanto durante la temporada de lluvias. Antes, algunas personas se quedaban cerca de la orilla para pescar, pero ahora todos se retiraron a terrenos más altos. Nadie se acercaba al río hasta que terminaba la temporada de lluvias. Pensando que Xiao Xuan probablemente no tenía idea de lo que podría pasar durante la temporada de lluvias, Lang Ga le contó algunas cosas sobre las temporadas pasadas. Cuando la lluvia amainó, Lang Ga llevó a Xiao Xuan a su área de patrullaje para que se familiarizara con ella. También quería que Xiao Xuan se preparara. Aunque el lugar que custodiaban no presentaba muchas dificultades, debían mantenerse alerta. Entonces, ¿estás diciendo que el equipo de caza no saldrá en misiones de caza hasta que termine la temporada de lluvias? Preguntó Xiao Xuan. Antes, él había pensado que el equipo de caza solo se quedaría en la tribu por un tiempo y saldría a cazar una vez que no hubiera nada anormal. Sin embargo, según lo que decía Lang Ga, el equipo probablemente pasaría toda la temporada de lluvias en la tribu. Entonces, ¿qué comerían si no habían almacenado suficiente comida? No tenemos otra opción. Es la regla de la tribu. Mucha gente en la montaña ha almacenado suficiente comida y su caza es de mejor calidad. Así que, sin duda, pueden sobrevivir a la temporada de lluvias. Pero la gente en la parte baja de la montaña está en la situación opuesta. Incluso si han almacenado algo, su comida tiene menos energía, porque la caza no era lo suficientemente fuerte. Se morirán de hambre de todos modos. Pero Lang Ga se rió entre dientes. es mucho mejor que en invierno. Durante la temporada de lluvias, algunas cosas salen del río y podemos recolectarlas como suministro de comida. ¿Algunas cosas? Xiao Xuan pensó en los diferentes tipos de insectos en el campo de entrenamiento y frunció el ceño instintivamente. Pero si no había otra opción, tendrían que comer eso. Lo verás cuando salgan. Lang Ga no explicó más. No nos moriremos de hambre. ¿Eh? Ahora Xiao Xuan estaba realmente curioso. Basándose en las palabras de Lang Ga, esas cosas no eran los insectos que salían en el campo de entrenamiento. Entonces, ¿qué eran? Ocurre una vez al año. Aunque es peligroso, no tanto si tenemos cuidado. Tranquilo, no te preocupes. Lang Ga le dio una palmada en el hombro con el puño como un gesto de aliento. Xiao Xuan se frotó el hombro mientras miraba el río bajo la lluvia. Lejos, en el río, los señores del agua seguían saltando. Xiao Xuan se preguntaba algo después de observar a esos terrores. Por sus movimientos al saltar, parecía que los señores del agua nadaban en la misma dirección. Si fuera un caso aislado, podría ignorarlo, pero la realidad era que todos los terrores que saltaban iban en la misma dirección, sin excepción. ¿En esa dirección, el río va a río arriba o río abajo? Xiao Xuan señaló en la misma dirección hacia la que nadaban los terrores. ¿Río arriba o río abajo? No lo sé. Nunca he estado allí. Está demasiado lejos. Lang Ga lo dijo con facilidad. Para él, los términos río arriba y río abajo
no marcaban ninguna diferencia, así que no se molestó en pensar mucho al respecto. Xiao Xuan miró en esa dirección, mientras pensaba y se preguntaba qué lugar sería ese, y por qué todos los señores del agua nadaban hacia allí. El río era muy ancho. Si no fuera agua dulce, habría pensado que era el océano. El océano. ¿Acaso el río llegaba al océano? Xiao Xuan recordó los 2 viajes de caza que había experimentado y estimó aproximadamente las posiciones y el terreno. Dedujo que los señores del agua probablemente nadaban en dirección río abajo. Bueno, si el río llegaba al océano, entonces, ¿por qué los señores del agua nadaban hacia el océano durante la temporada de lluvias? Muchas especies de peces realizan viajes migratorios periódicos en una dirección específica por razones como la reproducción, la comida o las estaciones. Es lo que se conoce como instinto migratorio. Así que, ¿los señores del agua tendrían hábitos migratorios similares? Xiao Xuan sacudió la cabeza. Todo era mera especulación. No obtendría respuestas de Langa ni de los otros, ya que ellos no tenían idea de qué era el océano. No importaba si los señores del agua migraban durante la temporada de lluvias. En las circunstancias actuales, Xiao Xuan no podía hacer nada al respecto. Sin embargo, cuando regresara, anotaría todos los fenómenos que había observado en su propio cuaderno. Xiao Xuan ya había recolectado y reunido algunas pieles de animales adecuadas para escribir. Las usaba para tomar notas, incluyendo los dibujos que había visto en la cueva de los huérfanos. Los recreaba basándose en su memoria. Si las pieles no duraban mucho, en el futuro los grabaría en placas de piedra. Xiao Xuan apartó lentamente la mirada de las vagas figuras gigantes en la distancia y observó la orilla del río por un momento. De repente, dijo: Langa, ¿qué te parece si hacemos unas cuantas vallas para peces aquí? Langa estaba pensando en cuánto alimento podría recolectar durante esta temporada de lluvias, pero la pregunta de Xiao Xuan lo sacó de sus cavilaciones. Preguntó con curiosidad: ¿Vallas para peces? ¿Qué es eso? Usamos palos de madera y redes para hacer algo que bloquea a los peces. Xiao Xuan describió brevemente la valla para peces que tenía en mente y continuó: Estoy pensando que quizás podamos armar una trampa simple con esas vallas. ¿Trampas? Langa se iluminó de inmediato con entusiasmo en los ojos. En realidad, es algo sencillo. Xiao Xuan sacó el cuchillo de piedra que llevaba consigo y comenzó a dibujar en el suelo. Langa también estaba obsesionado con armar trampas, y tan pronto como escuchó la explicación de Xiao Xuan, pudo imaginarse todo con la ayuda de los dibujos en el suelo. Langa se dio una palmada en la cabeza y dijo con arrepentimiento: ¿Por qué no se me ocurrió antes? Lo que Xiao Xuan quería hacer era una trampa simple similar a una valla para peces. No era difícil de construir y no requería ajustes precisos. Era como armar una valla. Se usaban pilares de madera o piedra para cercar una zona. Las vallas para peces se enrollaban como una espiral de mosquito. Algunas eran circulares, otras cuadradas. Xiao Xuan quería ver qué efectos diferentes producían las formas distintas. La entrada de la trampa tipo valla estaría orientada hacia el río. Podría usar la valla para peces para crear un espacio como la letra mayúscula omega. A diferencia de los 2 tipos anteriores, la entrada de esta trampa estaría frente a la orilla. Así, durante la marea baja, los peces atrapados dentro quedarían bloqueados. A menos que los peces atrapados tuvieran una inteligencia excepcional, no podrían salir por sí solos. Xiao Xuan lo había probado en su vida anterior y siempre funcionaba. Sin embargo, como Xiao Xuan no había participado en el deber de patrulla tribal en el pasado, no estaba seguro de si podrían instalar ese equipo ahora. Por eso le preguntó a Langa al respecto. Sí, totalmente factible. No hay problema. Langa miró la superficie del río, que aún no subía rápidamente. Llamó a Xiao Xuan. Ahora, vamos a buscar las piedras adecuadas lo antes posible y armemos la trampa mientras el agua no sube. Algo en el río devoraba la madera, así que no podían usar madera para las vallas. El único material disponible era la piedra. Como no era el momento de preocuparse por el tipo de piedra, los pilares de piedra para la valla no eran difíciles de hacer. Así,
Cuando Mai llevó al primer grupo de guerreros para patrullar, vio a Xiao Xuan y Lan Ga ocupados haciendo algo a lo largo de la orilla. Desde la ribera hasta la línea de piedras establecida por la tribu, había varias vallas para peces erguidas a lo lejos. Debido al tiempo limitado, estaban demasiado ocupados para preocuparse por el aspecto de las vallas. Los pilares de piedra no eran todos del mismo grosor, y algunos eran tan anchos como los muslos de una persona. Incluso se podía pararse sobre ellos. Capítulo 91. No te muevas. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Armando una trampa? Mai se acercó y preguntó. Parece que se pueden pararse sobre ellas cuando suba el agua. Los que estaban junto a Mai se rieron. No tenían idea de qué estaban haciendo Xiao Xuan y Lan Ga, pero todos en el equipo de caza sabían que Lan Ga estaba obsesionado con armar trampas. Normalmente hacía trampas con flechas y cosas similares, pero de vez en cuando probaba tipos diferentes. Lan Ga les contó a los demás sobre la idea de él y Xiao Xuan. Los otros guerreros estaban bastante curiosos. Pero cuando se trataba de armar vallas para peces aquí, no solo no era un obstáculo para ellos, sino que les ofrecía comodidad, ya que podían saltar sobre ellas cuando subiera la marea. Deberían ir a casa. Esta noche haremos la patrulla y Lan Ga, tú tienes que estar aquí temprano mañana con los otros. Dijo Mai. Claro, nos iremos una vez que terminemos esto. Antes no me di cuenta, pero ahora que estás aquí, me doy cuenta de que tengo hambre. Lan Ga se tocó la barriga. Estaba más que satisfecho al ver su trabajo. Por otro lado, Xiao Xuan acababa de terminar su última valla para peces. Al mirar, notó que, además de las bolsas de pieles que contenían comida y utensilios de piedra, la gente en el grupo de Mai llevaba algunas redes hechas de cuerdas de paja. ¿Por qué llevan redes, tío Mai? Preguntó Xiao Xuan. Bueno, esto, Mai sonrió. obviamente para conseguir comida. Al ver que Xiao Xuan seguía confundido, Mai agregó. Lo entenderás cuando vengas mañana. Ah, y por cierto, cuando vengas, trae una red grande. Aunque no sabía para qué servía la red, Xiao Xuan preparó una para sí mismo. Al día siguiente, Xiao Xuan dejó a César y Chacha en casa de Old Ke, temprano en la mañana antes de ir al lugar de patrulla. Cuando Xiao Xuan llegó, Lan Ga y los otros del mismo grupo ya estaban allí. Para sorpresa de Xiao Xuan, todas las redes de paja en manos de Mai y los demás estaban llenas de caracoles de río del tamaño de una sandía. No solo eso, sino que cerca de la orilla del río había muchas protuberancias afiladas que crecían en número con el tiempo. Eran caracoles de río, nadando hacia la orilla. Ahora, la cantidad de caracoles parecía no ser grande, pero si seguían llegando a la orilla, cada guerrero podría recolectar bastantes después de su deber de patrulla. Por ejemplo, Mai y los otros ya habían juntado una buena cantidad. Los caracoles de río tenían caparazones gruesos, por lo que incluso las pirañas en el río no podían comérselos. Sin embargo, la gente de la tribu sabía cómo usar herramientas para sacarlos de los caparazones. Ya ves, los caparazones son resistentes y duros, pero si los llevas a casa y los hierves en agua, se vuelven frágiles rápidamente. En el pasado, algunos intentaron usarlos, pero para su sorpresa, los caparazones se deterioraban con el tiempo. Mai le dijo a Xiao Xuan, aunque las caracolas de río no contenían mucha energía por sí solas, dada su gran cantidad, podrían ayudar a resolver el problema de la comida sin duda. No es de extrañar que Lan Ga no estuviera preocupado por la comida. Según la explicación de Mai, esas caracolas de río no subían a la orilla en días normales. Solo después de que comenzara la temporada de lluvias, nadaban hacia la orilla del río en grupos. Lo bueno era que esas caracolas no tenían forma de atacar, lo que las convertía en una fuente de comida perfecta durante la temporada de lluvias. Xiao Xuan no sabía si tenían parásitos dentro, pero como la gente de la tribu las había comido durante años, deberían ser seguras. Como era hora de cambiar el turno, Mai y los demás no se quedaron mucho tiempo. Después de pasar toda la noche bajo la lluvia, lo único que querían era regresar a casa para comer algo y dormir. Después de alimentarse bien y descansar, volverían a patrullar.
Solo quédate aquí de guardia y silba si encuentras algo anormal que no puedas manejar, ¿vale? Mai le dijo a Langa y los demás. Entendido. Tranquilo. No es como si fuéramos novatos en las patrullas de la temporada de lluvias. Ya le expliqué todo a Xiao Xuan. Lo vigilaré, no te preocupes. Langa le hizo un gesto con la mano a Mai, y enseguida corrió hacia la orilla para revisar las trampas de pesca que había colocado el día anterior. La lluvia no cesaba, y a veces caía con fuerza, mientras que otras era más suave. El río había subido mucho más que el día anterior. La trampa de pesca más cercana a la ribera estaba casi medio sumergida en el agua. Si estaba así, ningún pescado nadaría hacia ella. Aún era muy temprano y no había anomalías visibles en la superficie del río. Así que Xiao Xuan comenzó a recoger caracolas de río como los demás. Xiao Xuan no sabía a qué especie pertenecían esas caracolas de río. Se veían diferentes unas de otras, con varios patrones circulares y colores. Pero Langa dijo que todas eran comestibles. A Xiao Xuan no le importaba mucho. Simplemente las agarraba y las metía en la red de paja una vez que nadaban hacia la orilla. Sin embargo, se adherían al suelo con fuerza, y cuando estaban en piedras lisas, hacía falta algo de esfuerzo para despegarlas. Habían patrullado casi media jornada, pero no había pasado nada más allá de que las caracolas de río nadaran hacia la orilla. No había nada más digno de mención. Ese día, Xiao Xuan llevó muchas caracolas de río a los niños de la cueva de huérfanos y a Old Ke cuando regresó. De todos modos, no podía comérselas todas. A César no le gustaban. Chacha estaba curioso al principio, pero solo por un rato. Lo único que le importaba era sacar la carne de la concha por diversión. Al tercer día de patrulla de Xiao Xuan, la primera trampa de pesca finalmente quedó completamente sumergida en el agua. La primera trampa no era grande, y su diámetro era de solo unos 2 metros. Cuando la construyeron, tanto Xiao Xuan como Langa pensaron que era un poco pequeña. Pero en lugar de reconstruirla, la dejaron así, y hicieron la segunda mucho más grande a propósito. Debido a eso, cuando la primera se sumergió por completo, la segunda solo tenía una parte bajo el agua, ya que estaba casi al mismo nivel que la primera. ¿Cómo va? Langa tiró una caracola de río a su red de paja y le gritó a Xiao Xuan. Xiao Xuan estaba junto a la primera trampa de pesca y miró con cuidado dentro de ella. No había peces. Además, no se veía rastro de pirañas con cabezas gigantes y dientes afilados en los alrededores. De hecho, no había peces visibles en absoluto. Parecía que todos los peces habían desaparecido. Extrañamente, en plena temporada de lluvias, no se veía ni un solo pescado. ¿Significaba eso que las trampas de pesca habían sido en vano? No, podrían ver que otras cosas había en el río, además de los peces. Mejor dejarlas. Xiao Xuan miró la trampa de pesca bajo sus pies y decidió dejarlas como estaban por ahora, y quitarlas cuando bajara la marea. De todos modos, no estorbaban la patrulla. No hay nada. Xiao Xuan respondió. Justo cuando iba a regresar a la orilla, Xiao Xuan sintió de repente un escalofrío recorriendo su espalda. Había algo peligroso. Cuando estaba a punto de saltar de la trampa de pesca hacia la orilla, oyó el grito urgente de Langa. No te muevas, no importa qué, quédate quieto. Moverse o no moverse. Esas dos opciones cruzaron rápidamente por la mente de Xiao Xuan. Al final decidió hacer lo que Langa le ordenaba, quedarse inmóvil. Aunque Xiao Xuan no se movía, todos los músculos de su cuerpo estaban en alerta. Si algo salía mal, actuaría por instinto. Su mano ya casi rozaba el cuchillo de piedra. Allá, Langa no tenía tiempo para recoger caracolas de río. Corría hacia Xiao Xuan junto con los demás. Mientras corría, lanzó la caracola que tenía en la mano hacia un punto a unos 30 metros de donde estaba Xiao Xuan. Xiao Xuan oyó la caracola caer en el agua, pero la mirada afilada como una aguja seguía allí. Xiao Xuan se mantuvo quieto, firme como una roca. Si levantaba la vista, podría ver de dónde venía esa mirada helada, pero en ese momento Xiao Xuan contuvo su curiosidad y no miró a su alrededor. En algún lugar no muy lejos de Xiao Xuan, no se sabía desde cuándo, una cabeza triangular había emergido silenciosamente sobre el agua. En la cabeza
había un par de ojos hinchados y redondos. En ese momento, se oyó un sonido no muy fuerte desde el agua adelante. No era obvio entre el ruido de la lluvia, pero Xiao Xuan lo escuchó con claridad. Xiao Xuan. ¿Qué diablos? Finalmente, se dio cuenta de por qué Langa le había pedido que no se moviera. Capítulo 92. Cambios en la temporada de lluvias. Langa y los demás estaban tratando de atraer su atención. Xiao Xuan podía sentir que su mirada estaba fija en él y finalmente se apartó después de mirarlo durante unos 2 minutos. ¡Corre, Xuan, corre! Langa gritó desde el otro lado. De hecho, Langa no necesitaba gritar. Xiao Xuan dobló las rodillas de golpe y saltó con toda su fuerza en el momento en que la criatura miró hacia otro lado. Básicamente, se impulsó en un instante. El pilar de piedra en el que estaba parado se agrietó en la parte superior, mientras que el cuerpo de Xiao Xuan salió disparado como una flecha. En el momento en que Xiao Xuan se alejó del pilar de piedra, vislumbró una larga sombra que se lanzó y se retrajo rápidamente. Si Xiao Xuan hubiera sido un poco más lento, probablemente lo habrían arrastrado hacia abajo. Xiao Xuan sabía que era esa larga sombra. Si lo hubiera tocado, lo habrían jalado al agua. Mientras tanto, Langa y los demás lanzaron las lanzas largas que tenían en mano hacia la criatura en el río. Antes, no se atrevieron a hacerlo porque Xiao Xuan estaba en una posición delicada y podría resultar herido por accidente. Ahora, como Xiao Xuan ya no estaba allí, no tenían que ser tan cautelosos. Las venas en sus brazos se hincharon al lanzar las lanzas. Las lanzas de piedra volaron a través de la cortina de lluvia, y Xiao Xuan podía oír los sonidos de zumbido en el aire. 3 lanzas largas se clavaron en el cuerpo de la criatura, y la sangre roja brotó inmediatamente después. Si las pirañas estuvieran cerca, ya se habrían agrupado atraídas por la sangre fresca. Sin embargo, ahora, aparte del ruido de lucha de la criatura herida, no había nada más. Otras 2 lanzas largas fueron lanzadas allí. Cuerdas largas de paja estaban atadas al final de las lanzas. Aparentemente se habían atado para poder arrastrar a la presa herida hacia la orilla. Mientras la gente la arrastraba con las cuerdas de paja, Xiao Xuan finalmente pudo ver cómo era esa cosa. Y aunque coincidía con su especulación anterior, la cosa que arrastraron a la orilla se parecía a una rana, pero sorprendentemente también tenía una cola larga. ¿Era un renacuajo? De esos que no han crecido completamente en rana, pero ya tienen las extremidades. A juzgar por su llamado anterior, Xiao Xuan no esperaba ver algo así. El sapo de cola larga que se había convertido en un acerico seguía luchando, aunque no con la misma fuerza que antes. Sus 4 extremidades se agitaban, dejando rastros en la orilla. Cuando el sapo de cola larga fue apuñalado una vez más y dejó de luchar, Xiao Xuan se acercó para observarlo con detalle. Además de la larga cola, sus 4 patas estaban completamente palmeadas y no parecían mucho a dedos. Al abrirle la boca a la fuerza, se veían dientes afilados adentro. En el resto, se parecía exactamente a una rana adulta. No solo eso, el tamaño del sapo de cola larga sorprendió mucho a Xiao Xuan. Si no se contaba la larga cola, su cuerpo medía más de 5 metros de largo. No era de extrañar que Langa y los otros estuvieran tan nerviosos. Era la primera vez que Xiao Xuan veía una rana tan grande con una cola larga y dientes afilados. Casi me matas del susto. Al ver que Xiao Xuan estaba ileso, Langa se sintió aliviado. Le advirtió: Ahora que esta cosa ha aparecido, tienes que ser extra cuidadoso de ahora en adelante. No vayas a revisar las trampas de pesca por el momento. Si lograban pescar algo, no era lo importante. Lo crucial era su propia seguridad. Langa aún sentía un miedo persistente, ya que no esperaba que la criatura saliera tan rápido. Cuando vio esos 2 ojos hinchados aparecer en el agua cerca de Xiao Xuan, Langa sintió como si le hubieran echado un balde de agua helada sobre el cuerpo. En el pasado, algunos miembros del equipo de patrulla habían sido arrastrados al río, y ninguno regresó vivo. Aunque últimamente la gente era más cautelosa y lograban matar a algunas de esas criaturas cada año, bastaba con bajar la guardia para que las arrastraran.
No puedes relajarte frente a la presa. Mientras observaba a los otros matar y diseccionar al sapo de cola larga, Langa le contó a Xiao Xuan más cosas sobre lo que necesitaba tener en cuenta. También le relató algunas tragedias del pasado para captar su atención. Pero esta cosa tiene sus ventajas. Es deliciosa. Podemos cazar algunas ahora, pero en unos días se volverá muy difícil. Dijo Langa. Ese día, Xiao Xuan mató 3 sapos de cola larga junto con los otros. Esos 3 sapos tenían patrones y colores diferentes, pero todos tenían colas largas y parecían pertenecer a la misma especie extraña. La gente del mismo turno compartió la carne, y más tarde llevaron algo de carne de sapo a casa después de terminar la patrulla. Estaba deliciosa. Aunque no era tan tierna como la carne de sapo que Xiao Xuan había probado en su vida anterior, contenía más energía que los caracoles del río. La temporada de lluvias era relativamente más corta que el invierno, pero no duraba solo un día o 2, solía extenderse por unos 30 días. Nadie podía precisar la fecha exacta, ya que variaba cada año. 2 días después, la lluvia incesante hizo que el río creciera mucho. Xiao Xuan especuló que, basándose en esa tendencia ascendente, en menos de 10 días el río subiría por encima de la línea de piedras. Sin embargo, al ver su comportamiento, los otros no parecían asustados en absoluto. Cuando Xiao Xuan patrullaba de nuevo, podía ver una gran cantidad de cabezas triangulares y ojos hinchados a lo largo de la orilla del río. No era de extrañar que Langa dijera que después sería difícil cazarlos. Había tantos sapos de cola larga. En lugar de sacarlos a la orilla, ellos te arrastrarían al agua. Cuando no había nada más que hacer, Langa rellenaba con barro las conchas vacías y las lanzaba hacia los sapos para ver cómo los atrapaban con sus lenguas largas. Al igual que las ranas que Xiao Xuan conocía en su vida anterior, estos sapos de cola larga capturaban objetos en movimiento. La mayoría de las veces, antes de que las conchas cayeran al agua, ya eran atrapadas por las lenguas. Esos sapos de cola larga nunca salían completamente a la orilla. Se quedaban en lo más somero, con sus cabezas triangulares y ojos hinchados asomando sobre el agua. A diferencia de lo que Xiao Xuan recordaba, apenas emitían sonidos. De vez en cuando, se oía un fuerte cuac. Con el río en ascenso, cada vez que Xiao Xuan salía de patrulla, la línea de patrulla se retrasaba un poco. Debido a la presencia de esos sapos de cola larga, tenían que mantener una distancia segura del río. Hasta que un día, cuando Xiao Xuan se acercó a la orilla, descubrió que todos los sapos de cola larga, cerca de la ribera, habían desaparecido. También notó que el río, que había subido hasta la 7ª trampa de pesca, comenzaba a retroceder. La temporada de lluvias no había terminado todavía. Según le dijo Langa a Xiao Xuan, era solo la primera marea baja de esta temporada. En los días venideros, habría más mareas bajas en esta temporada de lluvias. Pero después de la primera marea baja, todos esos sapos de cola larga desaparecían y no volverían hasta la siguiente temporada de lluvias. Mientras tanto, Xiao Xuan notó que durante la marea baja, la dirección obvia del flujo del río parecía haber cambiado. Como Xiao Xuan había especulado, ahora el río no fluía en la misma dirección que los señores del río, sino en lo que antes era la dirección ascendente. La dirección alterada del flujo y la desaparición repentina de los sapos de cola larga le indicaban a Xiao Xuan que algo estaba sucediendo río arriba. Según la teoría de Langa, habría varias ocasiones en que el río bajaría, y con cada marea baja, la dirección del flujo del río cambiaría. Muchas cosas extrañas ocurrían durante cada temporada de lluvias. ¿Quién puede adivinar qué podría haber pasado? Se han dado bastantes pistas, aunque no se dice que esté relacionado con la historia futura. Tal vez sí, tal vez no. Justo por esos fenómenos extraños, la gente de la tribu sentía que el río interminable se volvía aún más misterioso. Todo el tiempo se resistían a explorarlo, porque no se atrevían. Durante la primera marea baja, Xiao Xuan encontró un insecto comedor de madera en la 7ª trampa de pesca. Xiao Xuan había colocado personalmente la 7ª trampa de pesca y había puesto algunos trozos de madera dentro. Inesperadamente, esta marea baja repentina atrapó a unos cuantos insectos comedores de madera dentro. El insecto comedor de madera
Era como una bola de moco. Cuando olían la madera, se adherían rápidamente a ella o la arrastraban hacia abajo después de cambiar de forma. Sin embargo, Xiao Xuan notó que había muchos árboles creciendo en un lugar inundado por el agua, pero no estaban muy masticados. Pero si lanzabas un trozo de madera al río, en menos de una hora lo verías siendo arrastrado hacia abajo. Normalmente, el trozo de madera desaparecía de la superficie en menos de 2 minutos. Aparentemente, esos insectos comedores de madera actuaban de manera anormal durante las temporadas de lluvias. Así que cada vez que Xiao Xuan patrullaba, colocaba un pedazo de madera en el río para ver cuánto tardaba en ser arrastrado. En el trozo de madera, ataba una delgada cuerda de paja, con el otro extremo amarrado a un pilar de piedra para que no se alejara flotando. Cuando regresaba a casa ese día, anotaba la observación en su cuaderno secreto. Esta temporada de lluvias solo duró 27 días, y fue más corta que la del año pasado. Era una situación normal. Según los guerreros experimentados, la temporada de lluvias más larga en sus vidas había durado alrededor de 40 días, mientras que la más corta no había superado los 25 días. Cuando dejó de llover y las nubes oscuras que lo habían acechado finalmente se disiparon, el preciado sol volvió a brillar sobre sus cabezas. Toda la gente de la tribu se sentía renovada con el buen clima. Después de haber estado encerrados en sus casas por casi 30 días, los niños ahora corrían emocionados afuera de sus hogares. Los niños de la cueva de huérfanos también comenzaron a preparar pozas de nuevo. Con el fin de la temporada de lluvias, podían volver a pescar como de costumbre. Por el momento, no tenían que preocuparse por los ruidos molestos que podrían lastimar sus pechos. ¿Por qué solo por el momento? Porque los demonios del agua que habían desaparecido volverían a aparecer después de un tiempo, y entonces volverían a gritar. Vamos, a Xuan. Langa y los otros estaban empacando sus cosas y preparándose para irse. Ya casi termino. Ustedes vayan adelante. Respondió Xiao Xuan. Después de que terminó la temporada de lluvias, ya no había peligro siempre y cuando no pisaran el río, así que Langa y los otros no estaban preocupados. Cuando Langa y los otros se fueron, Xiao Xuan sacó un pequeño bote de madera de su bolsa de piel animal. Lo había hecho durante los últimos días, después de regresar de sus deberes de patrulla. Era un simple velero, hecho con algo de madera que tenía y unas pequeñas puntas de piedra. La vela estaba hecha de una hoja de planta y las tablillas de madera eran maderas comunes. El cuerpo del pequeño velero medía solo 2 palmas de largo. El viento soplaba desde la orilla hacia el río. Xiao Xuan colocó el sencillo barquito en la superficie del río. Con un leve empujón de sus dedos, el barquito se alejó de la orilla y navegó hacia el centro del río interminable. El puntito verde en el bote era particularmente llamativo. Había muchas pirañas en el río. Esos grandes tipos de bajo intelecto, que habían desaparecido durante toda la temporada de lluvias, ahora habían regresado y estaban más activos que nunca. Un solo pedazo de carne o una gota de sangre podía causar caos en el río por mucho tiempo. Estaban llenos de energía. Afortunadamente, no les interesaba la madera, mientras que los insectos comedores de madera, obsesionados con los objetos de madera, parecían haber desaparecido. Después de quedarse en la orilla mirando el puntito verde por un rato, Xiao Xuan recogió sus cosas y se fue. Mientras subía la montaña, miró atrás hacia el río y aún podía ver el pequeño punto flotando. Capítulo 93. Boomerang. Cuando terminó la temporada de lluvias, le tocó el turno al equipo de caza de Ta de salir a cazar. Esta vez, Xiao Xuan estaba en el grupo de Mai. Antes de salir de cacería, todos se reunieron en la cima de la montaña para cantar el canto de la caza. Ta no dijo nada al ver a Xiao Xuan. Estaba de mal humor, pero no se atrevió a mostrarlo abiertamente. Quizás el chamán ya había hablado con él, lo que lo obligó a tragarse su enojo. Sería considerado desrespetuoso con el chamán si mostraba cualquier signo de insatisfacción. No tuvo más remedio que tomar una profunda respiración y continuar. Pensó que podrían recolectar más plantas incluso sin la ayuda de Xiao Xuan. Al menos,
Algunos guerreros del grupo avanzado también sabían cómo armar trampas si era necesario. A menos que los ancestros solo bendijeran a Xiao Xuan y pasaran por alto a los verdaderos élites de la tribu, no lo creía. Los otros en el equipo de caza también miraban a Xiao Xuan con curiosidad, especialmente los guerreros jóvenes. Aparentemente se burlaban de él en secreto, y sus miradas parecían decir: «Míralo, sabía que este tipo sería expulsado del grupo avanzado. Lo sabía». Langa temía que Xiao Xuan se lo tomara demasiado a pecho y lo consolaba todo el camino hasta la cima de la montaña. Sin embargo, no sabía que a Xiao Xuan no le importaba en absoluto. De hecho, había sido él quien propuso la idea. A César y Chacha los dejó en casa de Viejo Que, al igual que el resto de la comida. Aún había provisiones almacenadas en la cueva de hielo cerca de la cima de la montaña, así que no pasarían hambre. Esta vez, el periodo de caza para ellos era relativamente ajustado, por lo que, al final de la temporada de lluvias, Ta convocó rápidamente a los líderes del grupo de caza y les ordenó que se prepararan para la próxima misión de caza. Tenían que regresar a la tribu antes de la luna llena, porque en ese periodo las bestias feroces en los bosques se volvían aún más irascibles. Así que, basándose en las experiencias pasadas, cualquier equipo de caza en misión debía regresar antes de la luna llena. Cuanto antes, mejor. La última vez que Xiao Xuan cazó con el grupo de Mai, se detuvieron en el segundo lugar porque habían encontrado a los ancestros. Sin embargo, esta vez, la caza en el primer y segundo lugar fue fluida, así que Xiao Xuan lo siguió hasta el tercer lugar. En el tercer lugar había muchos lagos. Como acababa de pasar la temporada de lluvias, algunos lagos se habían vuelto aún más grandes, y aparecieron algunos lagos más pequeños alrededor. Muchas bestias, incluidas muchas feroces, salían después de la temporada de lluvias. Con la experiencia de caza que había acumulado antes y debido a que ahora era mucho más fuerte, Xiao Xuan tuvo una buena cosecha. Como había capturado muchas presas de alto nivel, la comida que tenía le bastaría para más de 50 días. En la tribu, el Viejo Que no estaba tan preocupado como en las 2 veces anteriores. Después de pensarlo con cuidado, el Viejo Que se dio cuenta de que era porque esta vez Xiao Xuan no había dicho «no te preocupes» antes de partir. Bueno, era cierto. Esta vez la misión de caza había ido bastante bien y Xiao Xuan había dado lo mejor de sí. Ayudó a los otros, cubrió las brechas y armó muchas trampas. Ya no era un personaje prescindible. De hecho, Xiao Xuan estaba muy satisfecho con este viaje de caza fructífero y agradable. La única diferencia con las cacerías anteriores era que, a medida que pasaba el tiempo, las lunas en la noche se volvían más brillantes. Por la noche, el bosque parecía brillar un poco, como si estuviera cubierto por una capa de seda plateada. La visibilidad no era tan oscura, pero de manera similar, los animales nocturnos y las bestias feroces tendían a estar más irritables. Se oían rugidos y gritos de bestias y otros animales tanto de día como de noche, y eran más frecuentes que antes. Después de 20 días, el equipo de caza regresó a la tribu. Debido a los frecuentes disturbios de las bestias feroces, muchas personas en cada grupo de caza resultaron heridas. Afortunadamente estaban bien preparados para los accidentes impredecibles. Solo 3 guerreros sufrieron heridas graves, aunque muchos otros también se lastimaron. Dadas las circunstancias difíciles en que se encontraban, 3 era un número afortunado. Por suerte, nadie en el grupo de Mai resultó gravemente herido. Cuando regresaban a la tribu, Xiao Xuan notó que el nivel del agua en el río había bajado mucho al llegar al área al pie de la montaña. Las trampas para peces todavía estaban allí. La primera trampa estaba originalmente cerca de la superficie del río. Cuando terminó la temporada de lluvias, el río que había subido volvió a bajar y estaba solo un poco más alto que antes de la temporada de lluvias. Así que la primera trampa estaba en el agua. Sin embargo, ahora, después de 20 días, al regresar, descubrieron que el nivel del agua había bajado abruptamente y estaba incluso más bajo que antes. Ya casi es luna llena, y el río bajará aún más en los próximos días.
dijo Langa. Al pensarlo de nuevo, Langa sonrió. Las trampas para peces que hicimos no capturaron nada durante la temporada de lluvias, pero podrían funcionar después de esta luna llena. Lo peculiar de este mundo eran las 2 lunas en la noche. Solo se volvían lunas llenas una vez al año, cuando se movían en dirección una hacia la otra, hasta que se encontraban, se superponían, se separaban y luego seguían en direcciones opuestas. Cuando las lunas estaban llenas, era el momento en que se superponían. El año pasado, en la misma época, Xiao Xuan pasaba la mayor parte del tiempo en la cueva de los huérfanos, como los otros niños. No estaban cerca del río, así que naturalmente no vieron las mareas altas y bajas. Aunque muchas personas comenzaban a pescar después de la temporada de lluvias, no se les permitía tocar el agua cuando el río bajaba. Tenían que quedarse en las cuevas. Después de ocuparse de la presa, Xiao Xuan llevó a César y a Chacha de vuelta a su lugar. Están un poco agitados, deberías tener cuidado. Dijo el viejo que Xiao Xuan echó un vistazo a los huesos en la esquina. Las costillas largas habían sido masticadas en pedazos pequeños. César no se las comió, sino que las dejó allí. Había marcas de garras en el suelo. Sin embargo, Chacha, que antes era muy activo, ahora estaba muy tranquilo. En el pasado picoteaba todo lo que veía y a veces se aferraba a las cosas mientras piaba. Pero ahora se mantenía muy quieto y callado. Cuando no dormía, solo se quedaba en su nido, sin ir a ninguna parte. Xiao Xuan regresó a su cabaña, miró a César, que estaba hiperactivo, y luego a Chacha, que estaba inusualmente quieto. Pensó por un momento y sacó su cuchillo para hacer algo. Durante esta misión de caza, una hoja de árbol le recordó a Xiao Xuan algo. El dardo que vuela, también llamado boomerang, era algo con lo que Xiao Xuan jugaba en su vida anterior. Podía hacerse de papel, pero como ahora estaba en la tribu, decidió hacerlo de madera. El boomerang que Xiao Xuan hizo tenía la forma de la letra V. Como se había familiarizado con hacer utensilios de piedra y madera, no le resultó difícil hacer un boomerang. Sabía cómo hacerlo. Le tomó menos de 1 hora terminarlo. Después de pulirlo con más detalle, Xiao Xuan llevó su producto final afuera. ¡Sal, César! Llamó a César, que había estado dando vueltas aullando en la cabaña antes. Xiao Xuan le dio un golpecito en la cabeza al lobo con el boomerang y dijo: Lo lanzo y tú me lo traes de vuelta. En el pasado había entrenado a César para ir a buscar cosas. A veces, Xiao Xuan lanzaba un palo o un hueso para que César lo trajera. Así que César ya estaba acostumbrado a este juego. Al ver que César comenzó a fijarse en el boomerang en su mano, Xiao Xuan supo que estaba listo, así que lo lanzó con fuerza. El boomerang que fue lanzado voló rápidamente, pero pronto regresó a Xiao Xuan después de describir un gran círculo por la izquierda. César corrió en círculos detrás del boomerang y ahora estaba muy confundido. ¿Por qué esta cosa volvía al punto de partida? Cuando Xiao Xuan lo lanzó de nuevo, rápidamente siguió al boomerang para ver a dónde iba. ¿Qué? Paul y Keke vinieron a ver a Xiao Xuan, pero lo único que vieron fue que Xiao Xuan lanzaba un pedazo de madera, y la madera regresaba de manera extraña a Xiao Xuan después de volar en círculos. ¡Qué asombroso! ¿Qué es esto? Tuo se acercó a Xiao Xuan y preguntó con curiosidad. Habían tenido una buena cosecha en esta misión de caza, y las cosas que recolectaron eran mucho más abundantes que en las cacerías anteriores. Sin embargo, la calidad no era tan impresionante como la cantidad. La última vez, habían traído al ladrón verde y la bola de viento. Incluso habían puesto trampas afuera todas las noches durante la misión de caza, pero no obtuvieron nada. Algunas trampas fueron destruidas por objetos desconocidos. Tuo y Keke vinieron a Xiao Xuan solo para preguntarle si estaría interesado en unirse de nuevo al grupo avanzado. Sin embargo, inesperadamente, vieron algo nuevo y curioso al llegar. Esto se llama boomerang. Dijo Xiao Xuan. Bueno, ¿puedo probarlo? Tuo estaba ansioso por intentarlo él mismo. Claro. Xiao Xuan le pasó el boomerang a Tuo y le explicó el truco para lanzarlo correctamente. ¿Estás seguro de que volverá en lugar de perderse en el bosque? Tuo no estaba muy convencido del resultado. Después de todo,
Estaba acostumbrado a lanzar puntas de lanza de piedra y dardos. Tenía la sensación de que lo que lanzara volaría lejos, bueno, en cuanto a que volviera. Estoy seguro. Xiao Xuan prometió. De acuerdo, entonces lo intentaré primero. Tuo lo lanzó suavemente y se sintió aliviado al ver que el boomerang sí regresaba hacia él. En el segundo intento lo lanzó con más fuerza. Keke mantenía los ojos bien abiertos, parado justo al lado de Tuo sin parpadear. Con sus propios ojos, vio cómo el pedazo de madera volvía después de que Tuo lo lanzara. Se frotó las palmas y tragó saliva. ¡Déjame intentarlo! Keke tomó el boomerang rápidamente cuando voló de vuelta hacia Tuo. Sin embargo, el resultado de que Keke lo tomara fue que, antes de que pudiera lanzarlo de nuevo, lo rompió por accidente. Capítulo 94. La superposición de las dos lunas. Keke fue llevado por Tuo, pero solo después de que lo regañaran severamente. Antes de irse, Tuo y Keke prometieron que le pagarían a Xiao Xuan con mucha comida si él les ayudaba a hacer otros 2. Se decía que los boomerangs fueron inventados por pueblos indígenas, pero aquí no servían de mucho para la caza, dada la gran cantidad de bestias feroces en los bosques. Los boomerangs no tenían un poder letal real, sin embargo, podían usarse para ahuyentar a animales y aves irrelevantes, o como cebo para atraer la atención de las bestias feroces. En cuanto a la pregunta que Tuo planteó antes de irse, sobre si estaría dispuesto a unirse de nuevo al grupo de avanzada, Xiao Xuan no dio una respuesta definitiva, porque por el momento lo que quería era mejorar su fuerza. Tuo y Keke podrían no haber venido aquí por orden de Ta, pero Ta seguramente lo sabía de antemano y no hizo nada por detenerlos. No importaba lo que Ta pensara. Xiao Xuan no tenía intención de unirse de nuevo al grupo de avanzada, ya que se sentía más cómodo en el grupo de caza de Mai. Gracias a las cosechas y méritos previos de Xiao Xuan, el chamán le proporcionaba las hierbas que necesitaba. Xiao Xuan le había dado todas las hierbas a Old Ke, y Old Ke se veía mucho mejor que en los últimos años. Cuando volvió en sí, vio a César sentado en el suelo, mirando fijamente el boomerang roto. Xiao Xuan se acercó, recogió el boomerang roto y lo tiró adentro para usarlo como leña. Le dio una palmadita suave en la cabeza del lobo para consolarlo. Que haré uno nuevo mañana. Tal vez por el ejercicio durante el día, César había gastado mucha energía y estaba mucho más tranquilo por la noche. Xiao Xuan se quedó de pie en la puerta, mirando al cielo. Las lunas estaban casi llenas y se iban superponiendo gradualmente. Según las historias de los guerreros experimentados, el río bajaría rápidamente una vez que las dos lunas se unieran. El cambio era bastante evidente. Al día siguiente, cuando Xiao Xuan llegó a la orilla del río, notó que el nivel del agua había bajado mucho. El río fluía rápidamente hacia el cauce habitual, como si el agua estuviera siendo arrastrada hacia algún lugar. Desaparecería cuando las lunas se llenaran completamente. Después de que el río bajara, quedó expuesta una gran cantidad de limo. La gente podía ver cosas moviéndose dentro de ese limo. A veces, algunas aves desconocidas volaban hacia el limo y picoteaban la tierra. Pero ocasionalmente, una boca gigante se abría desde el limo y arrastraba al ave hacia el barro. Incluso con solo limo restante, seguía siendo un lugar muy peligroso. No es de extrañar que los líderes de la tribu prohibieran acercarse a la orilla del río. No solo era fácil hundirse en el sedimento, sino que las criaturas escondidas en la tierra también representaban una gran amenaza. En los siguientes días, las dos lunas se superpondrían aún más, y el río fluiría cada vez más rápido, bajando aún más. Ahora, si te ponías junto a la primera cerca de pesca, no veías nada más que limo. Sin embargo, si no fuera por el descenso del nivel del agua, nadie habría podido ver cómo era el fondo del río. Además del limo, había algunas plantas de río de aspecto extraño, como corales. Otras plantas de río se movían como plantas acuáticas comunes. A menos de 10 metros delante de la primera cerca de pesca había una pendiente empinada, mientras que a 100 metros se volvía muy profundo. Incluso daba la sensación de que no se podía ver el fondo. Dado que los señores del río vivían en él, definitivamente no era un río normal. Era difícil imaginar cuán profundo era en realidad. Antes de que el agua desapareciera por completo,
Xiao Xuan tiraba un pedazo de madera al río y lo veía flotar río abajo. Antes de que se perdiera de vista, ninguna de las maderas se hundía. Obviamente, las criaturas que comen madera no estaban en el río por ahora. Con el acercamiento de la superposición completa de las lunas, César y Chacha no eran los únicos que se volvían cada vez más extraños. Las golondrinas nocturnas eran más feroces que nunca. La gente común no podía oír los gritos de las golondrinas nocturnas, pero Xiao Xuan sí. Podía escuchar rastros de excitación en sus llamados. Era una sed de sangre enloquecedora, que les ayudaba a superar su miedo al fuego. Incluso cuando alguien viajaba de noche con una antorcha en la mano, era atacado furiosamente por las golondrinas nocturnas. Muchas de ellas se quemaban por eso, pero actuaban como si solo tuvieran ojos para el objetivo del ataque. César también aullaba por las noches en esos días, como los lobos en el bosque. El año pasado, los síntomas de César no eran tan obvios debido a su juventud, pero este año era diferente. Al principio, los guerreros de patrulla pensaron que algún grupo de lobos podría haber entrado en la tribu, pero se dieron cuenta de que era César después de verlo con sus propios ojos, porque César no solía aullar antes. Chacha se quedaba en su nido y no se movía, como si pensara que afuera era peligroso. Xiao Xuan incluso podría haber pensado que estaba enfermo, si no tuviera un apetito creciente. Sin embargo, el gran río al pie de la montaña se estaba desvaneciendo gradualmente. La sensación más intuitiva que la gente tenía era que el agua se estaba yendo, como si nunca hubiera existido un río tan grande al pie de la montaña, y lo único que quedaba era un abismo lleno de limo. Si levantabas la vista y mirabas a lo lejos, no veías nada, ni río, ni orilla, ni límites. Si no lo hubiesen advertido los guerreros experimentados, Xiao Xuan habría sentido pánico psicológico por el fenómeno desconocido. En la noche en que las dos lunas se superpusieron completamente era tan brillante como el día. Después de que las dos lunas se superpusieron, parecía que se habían fusionado en una luna más grande. Una luna gigante y redonda colgaba en el cielo, como un enorme ojo pálido, mirando todo lo de abajo. Esa noche, las golondrinas nocturnas danzaban salvajemente sobre el fondo del río vacío, pero nunca regresaban a la tribu. En la cima de la montaña de la tribu, el chamán murmuraba algo junto al pozo de fuego. Mientras tanto, en el pozo de fuego, la pequeña bola de llamas originalmente pequeña había crecido hasta convertirse en una gran llama que llenaba todo el pozo. Las altas llamas danzaban en el aire, haciendo que la cima de la montaña pareciera una antorcha masiva. De alguna manera, aliviaba el ánimo de la gente y calmaba sus nervios. La tribu estaba horriblemente tranquila. Aparte del chamán, que estaba en la cima de la montaña, nadie podía salir. A Xiao Xuan le habían dicho mucho antes de esa noche que se quedara en su cabaña y se portara bien. César aullaba en la habitación, mientras que Chacha se acurrucaba en una bola de plumas en su nido. Si pudiera, escondería completamente la cabeza bajo sus hombros. Incluso dentro de la cabaña, podían oírse los vagos rugidos de animales provenientes del bosque lejano. La gente solo salió al día siguiente, cuando las lunas desaparecieron y salió el sol. Todos tenían una expresión de alivio en sus rostros. La superposición de las dos lunas claramente no causaba ningún daño físico real, pero el miedo que generaba había nublado el corazón de todos. Solo encontraban consuelo en la llama de la cima de la montaña. Ahora, con las lunas superpuestas desaparecidas, todos parecían volver a la vida. En la noche siguiente a la superposición de las dos lunas, también había solo una luna en el cielo, pero no tan grande como la noche anterior. Si mirabas con atención, podías ver ligeramente a las dos lunas separándose lentamente. En la madrugada, Xiao Xuan notó que el suelo debajo de sus pies temblaba, y el temblor empeoraba. Había aprendido más sobre estos eventos de Olk-Ke, así que no estaba preocupado esta vez. Pensando en el año pasado, cuando todavía estaba en la cueva de huérfanos, pensó que era un terremoto, así que corrió fuera de la cueva, pero lo arrastraron de vuelta y se rieron de él los otros niños. En la madrugada, Xiao Xuan fue despertado de nuevo por el temblor del suelo. Junto con el temblor,
Había ruidos fuertes, como el galope de 10.000 caballos, abrumadoramente intenso. Se volvía cada vez más húmedo, ya que se formaba cada vez más vapor en el aire. Fuera, el viento soplaba con fuerza y las piedras eran arrojadas por todas partes, golpeando las paredes de madera y produciendo sonidos de crujidos. Xiao Xuan incluso se preguntaba si las paredes de madera serían perforadas por las piedras. El ruido ensordecedor crecía más y más. El sonido ensordecedor, acompañado de temblores intensos en el suelo bajo los pies y el aire húmedo. Obviamente, como habían dicho los guerreros experimentados, el río desaparecido estaba regresando. Después de un rato, fue un grito agudo que se destacaba en medio de los ruidos ensordecedores. Justo después del grito similar a un silbido, vino el sonido atronador familiar, que ahogaba el rugido anterior. Era la declaración del Señor, y todos los demás sonidos debían mostrar deferencia. Sin embargo, era como una señal de un regreso glorioso. Todas las criaturas que desaparecieron durante la temporada de lluvias regresaron con el agua. El sonido ensordecedor se fue desvaneciendo gradualmente, pero la voz de los señores del río resonó toda la noche. Se creía que muchas personas en la tribu pasaron la noche en vela, al igual que Xiao Xuan.